¿Cómo están? Este es el primer video de la serie de Introducción a Ciencia de Datos y Programación para alumnos de un curso de estadística inicial. Se titula Guía de herramientas para ciencia de datos. ¿Qué hace un científico de datos? Según el libro Data Scientist, el trabajo más sexy del siglo XXI, un científico de datos es alguien que combina código de programación con conocimientos estadísticos para obtener conclusiones de los datos. Me gustó esta definición particularmente porque resalta que para ser científico de datos hay que aplicar conocimiento estadístico. O sea que además de tener cierto conocimiento de computación y tener un campo de aplicación de este conocimiento, es indispensable saber algo de matemática y estadística. Por ende, si a ustedes alguna vez le ofrecen algún curso que les promete convertirse en científicos de datos en 6 meses y no les pide conocimientos de estadística previos ni les da módulos de estadística, bueno, yo les recomiendo que duden. Miren por ejemplo el plan de estudios de la licenciatura en Ciencia de Datos de la UBA. El segundo año, la mitad de las materias son de matemática o estadística pura. Dicho esto, si se están preguntando si este video cuenta como un curso de ciencia de datos, bueno, la respuesta es definitivamente no. El objetivo de este video es darles una mirada fugaz y por lo tanto parcial por diferentes programas que se usan para hacer ciencia de datos y que sepan para qué sirve cada uno. Más adelante sí nos vamos a concentrar en una herramienta en particular que es el programa R. Pero por ahora solo quiero darles algo así como el camino que uno podría llegar a tomar para convertirse en Data Scientist. La idea es que, aunque sea, conozcan por primera vez muchas de estas herramientas. Así que allá vamos. Bueno, en primer lugar, no quiero dejar de enfatizar que es muy importante que conozcan estas herramientas básicas de edición de texto, planillas de cálculo y presentaciones. Las van a necesitar para cualquier trabajo. Les digo esto, por un lado, porque si se sienten que están muy flojos con alguna, sobre todo en Excel, quizás antes de ponerse a hacer un curso de programación, está bueno que la refuercen. Por otro lado, aún si saben usar bien estas herramientas, los invito a nunca desdeñar su potencial. Los que se dediquen a la programación se van a dar cuenta de que hay muchísimas cosas que hacemos habitualmente en estos programas que son fácilmente automatizables, y está buenísimo que lo empiecen a hacer. Pero también van a saber que hay otras tareas que se pueden automatizar, pero que el esfuerzo y el tiempo que requiere hacerlo es demasiado, y al final lo mejor es seguir haciéndolo en estas herramientas. Y una idea que les quiero transmitir en este video es que no se tienen que casar con ninguna herramienta. Lo ideal es adquirir la habilidad para saber qué herramienta funciona mejor para cada problema. Bueno, y estas herramientas funcionan muy bien para bastantes problemas. Bueno, después yo llamo arbitrariamente a nivel 2, en términos de experiencia en ciencia de datos, a un profesional que trabaja en una empresa, por ejemplo en un puesto dedicado a trabajar con datos, o a un investigador académico, sobre todo en áreas cuantitativas. Más o menos estas son algunas de las herramientas que pueden llegar a manejar. El primer grupo, que es de programación, análisis estadístico y visualización de datos, comprende a dos lenguajes de programación, eViews y Stata. Stata es un lenguaje de programación que sirve para crear modelos estadísticos, hacer visualizaciones de datos, lidiar con datos espaciales, entre varias cosas más. Es un programa muy potente y bastante popular, sobre todo en el ámbito de economistas. Se usa sobre todo en organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI y también en organizaciones de investigación académica como la institución Brookings o el CEDELAS de la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas, por supuesto. Más adelante vamos a ver un poco más en profundidad qué significa programar, pero bueno, básicamente quiere decir que las operaciones que uno hace usualmente con el mouse se pueden hacer escribiendo comandos en un archivo de texto. Y estos comandos después tienen la ventaja de que una vez que están escritos los puede ejecutar las veces que quiera sin tener que ir a hacer clic y que la operación sea engorrosa. Básicamente es automatizar tareas. Por ejemplo en Excel, cada vez que quiero hacer un gráfico nuevo tengo que agarrar el mouse, elegir los datos, insertar el gráfico, cambiar las opciones que quiera, cambiar para poner el gráfico lindo, etc. Y esto lo tengo que hacer cada vez que quiero hacer un gráfico nuevo, a menos que utilice macros, que básicamente es hacer programación en Excel. En Stata, por ejemplo, una vez que escribe los comandos para definir los datos y los parámetros de un gráfico, solamente hay que tocar un botón o una combinación de teclas para ejecutar ese comando y crear el gráfico, y lo puede hacer cuantas veces uno quiera. La programación es una herramienta muy potente, pero requiere
conocer los comandos específicos de cada lenguaje. En Stata se pueden hacer algunas cosas sin conocer los comandos del lenguaje, pero la verdad es que se aprovecha más cuando uno sabe programar en Stata. Y después en este grupo está eViews, que se usa principalmente para estimar modelos econométricos de series de tiempo. Si bien casi todo lo que se puede hacer en eViews también se puede hacer en Stata y Stata es más potente, lo puse porque eViews tiene la ventaja de que es fácil de usar sin tener que saber programar en el lenguaje eViews, es decir, se puede usar haciendo clics con el mouse. Lo comento porque, por ejemplo, yo mi tesis de grado de la facultad lo hice en este programa y usé un modelo econométrico más o menos complejo sin la necesidad de saber programar. Acá, por ejemplo, les voy poniendo capturas de los programas que les voy mencionando. Esta es una captura de Stata. Acá, por ejemplo, escribí un código para abrir la encuesta permanente de hogares del INDEC y calcular el promedio de la variable ingreso per cápita familiar para todos los hogares de la muestra. Bueno, después estas son herramientas de composición de documentos y presentaciones que en algunos sentidos son bastante más potentes que hacerlo en Word o en PowerPoint, que son las herramientas que seguro ya conocen. La diferencia es que para editar el formato del documento, en vez de usar las opciones de la interfaz gráfica del programa, cliqueando las opciones con el mouse como lo hacemos con Word o con PowerPoint, todas las opciones de formato se definen escribiendo código, o sea, programando. Por ejemplo, acá les puse, si quieren subrayar una palabra en el lenguaje de programación LaTeX, lo que tienen que hacer es escribir barra invertida, underline, abrir llaves y escribir la palabra que queremos subrayar. Como ven, para algunas aplicaciones básicas, esta manera de hacer las cosas puede resultar bastante tediosa. Pero para otras cosas más complejas, como por ejemplo desarrollar un modelo con muchas ecuaciones y despejes, este programa termina siendo más práctico que por ejemplo usar el editor matemático de Word. Por este motivo, LaTeX se usa casi exclusivamente en ámbitos académicos y no se los recomiendo para hacer una presentación, un documento que tenga que hacerlo rápido para un trabajo. Pero la ventaja que tiene principalmente LaTeX es que al poder programar y parametrizar el formato y los elementos del documento, te permite automatizar muchas cosas y homogeneizar los formatos fácilmente. Si van a seminarios académicos, por ejemplo, van a ver que pareciera que todos los profesores se ponen de acuerdo en usar el mismo formato. En realidad lo que están haciendo es generando sus presentaciones con LaTeX. Un ejemplo típico de la ventaja de LaTeX es cuando tenemos, por ejemplo, en un documento gráficos numerados. Por ejemplo, en un trabajo práctico necesitamos insertar un nuevo gráfico y ponerlo entre el gráfico número 5 y el número 6. Ponemos el gráfico y después nos damos cuenta que tenemos que cambiar la numeración de todos los gráficos que le siguen. Bueno, en LaTeX, una de las cosas que se puede hacer es automatizar esto para que automáticamente se actualice la numeración de los gráficos. Otro ejemplo también en el que LaTeX es útil es que hay muchos lenguajes de programación en los cuales los resultados de los códigos tienen la opción de que el resultado se escriba en formato LaTeX. Entonces yo genero por ejemplo la estimación de un modelo y los resultados los copio desde el lenguaje de programación y los pego en LaTeX y ya están escritos como para que se vean bien en el programa y no es necesario que yo lo escriba con esta sintaxis que ya les conté que es bastante complicada. Esto, por ejemplo, es una captura que saqué de Overleaf, que es una interfaz gráfica online gratis para hacer documentos en el lenguaje de programación LaTeX. Por ejemplo, este es un trabajo práctico para la maestría en economía en donde teníamos que desarrollar la resolución de un modelo macroeconómico con ecuaciones que tenían muchas letras griegas y eran varias ecuaciones. A la izquierda, por ejemplo, pueden ver todo el código que usamos para escribir estas ecuaciones y el texto, y a la derecha se ve el resultado final del documento. Después, estas tres herramientas se usan para crear tableros para visualizar datos en tiempo real. Las tres son muy parecidas. Power BI es de Microsoft, Data Studio de Google y Tableau de Salesforce. ¿Para qué sirven estos tableros? Básicamente, para ordenar y presentar la información de una manera útil que nos ayude a tomar mejores decisiones. Imagínense que, por ejemplo, que uno tiene la información del estado de todos los envíos de productos de una empresa de e-commerce. Con el estado de cada envío, por ejemplo,
si salió, si está en camino y si llegó, desde dónde salió y hasta dónde va. Si uno quisiese saber, por ejemplo, de qué barrio salen la mayor cantidad de pedidos que se retrasan, una manera poco sofisticada de hacerlo sería, no sé, pasar la información a una tabla de Excel, calcular una columna con los pedidos retrasados por barrio, ordenarla en forma descendente y luego pegar la tabla en un PPT para mostrar. El problema es que si uno tiene que hacer esto todos los días, por ejemplo, se vuelve un poco engorroso. Justamente, los tableros lo que hacen es, por un lado, darnos la capacidad de predefinir determinados gráficos o tablas que estén en un formato presentable. Entonces, en vez de tener que armar una PPT cada vez que lo queremos usar, uno simplemente muestra el tablero. Además, estos gráficos pueden ser interactivos. Entonces, por ejemplo, si en vez de los pedidos retrasados queremos ver los pedidos que llegan a tiempo, uno puede poner una lista desplegable en el gráfico que nos permita cambiar esta opción. Ahora lo van a entender cuando veamos una captura de uno de estos tableros. Por otro lado, quizá la principal ventaja que tienen estos tableros es que tienen la capacidad de conectarse directamente a las bases de datos con la información. Es decir, no hay necesidad de copiar y pegar datos o de enviar información de un lado a otro. Uno solamente tiene que establecer una conexión entre el tablero y la base de datos y los gráficos se nutren de esos dos datos que se actualizan en tiempo real. ¿Qué quiere decir en tiempo real? Que a los segundos en que se realiza una modificación a la base de datos, el tablero refleja esos cambios. Esta es una captura de un template de tablero en el software Power BI que es sobre análisis de clientes. Esto lo encontré en internet, ahí les puse la fuente. Fíjense que es bastante visual y si se dan cuenta hay algunas opciones para cambiar los gráficos. Por último, no quería dejar de mencionar estos tres programas que se usan principalmente para resolver modelos matemáticos complejos. Bueno, además de ingenieros y físicos, lo usan mucho los economistas que trabajan en la macroeconomía, porque se ocupan de plantear modelos matemáticos que describen el comportamiento de las principales variables de la economía, y esto obviamente no es fácil y hay que usar bastantes ecuaciones. Y estos programas son particularmente buenos en resolver esos sistemas de ecuaciones complejos. También se utilizan para otras cosas, por ejemplo, Deep Learning. Acá hay un ejemplo de un código en MATLAB que produce gráficos que muestran cómo responden las principales variables macroeconómicas ante un cambio abrupto en la productividad, por ejemplo, según un modelo de ciclo económico real definido en MATLAB. Ahora sí, pasamos a las herramientas que usualmente utiliza una científica de datos, bueno, además de saber algunas de las anteriores. Yo creo que lo que define por sobre todas las cosas a alguien que hace Data Science es que maneja estos lenguajes de programación, R y Python. Puede manejar uno, el otro o incluso los dos. El resto de los programas que aparecen en este círculo son simplemente interfaces gráficas para trabajar con estos dos lenguajes. ¿Para qué sirven? Para un montón de cosas: limpieza y visualización de datos, automatización de tareas, machine learning, web scraping, pronóstico de serie de tiempo y muchas más. El hecho de que estos programas sean tan potentes y tengan tantas aplicaciones tiene mucho que ver con que son de código abierto, que es algo que vamos a discutir en el próximo video, pero básicamente es que son gratis y que el código base que tienen se puede compartir libremente y son gratis. Bueno, ¿cuál elegir entre R y Python? Como les dije, lo mejor es elegir las dos, pero podemos decir algo de cada uno. Quizá Python sea el más usado y en algunos sentidos más potente. Por ejemplo, pónganse a googlear qué páginas importantes están escritas en Python. Van a ver que una gran parte de la infraestructura de software moderno están escritas en este lenguaje. Pero R, además de tener muchos usos posibles como Python, es por excelencia el lenguaje de programación de la estadística. Y para los que son actuarios, de la biometría. Justamente por esto es que elegimos introducir este lenguaje en los próximos videos. Por ejemplo, acá tienen una captura del lenguaje Python, como se ve en la interfaz gráfica de Microsoft llamada Visual Studio Code, que estaba entre los programas que les mostré recién. No sé si lo van notando, pero la estructura de las interfaces de los diferentes lenguajes de programación son bastante similares. Vamos a ver esto mejor cuando veamos cómo se programa en R. Por ejemplo, este es un ejercicio que me hicieron hacer para
calcular, estimar la cantidad de figuritas que hay que comprar en promedio para completar un álbum. Esto lo hice en el curso de programación en Python de la Universidad de San Martín, que si quieren aprender Python se los recomiendo enfáticamente. Después tenemos QGIS, que es un programa increíble que nos permite visualizar y hacer operaciones con datos espaciales o geográficos, es decir, mapas. Es verdad que mucho de lo que se puede hacer con QGIS se puede hacer en R o en Python, pero QGIS tiene la ventaja de que no te requiere saber programar y además es mucho más adecuado para visualizar los datos en un mapa interactivo. Algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer son, por ejemplo, contar la cantidad de árboles que hay en cada barrio de la ciudad de Mendoza. Básicamente ahí es una operación en donde estamos contando puntos con coordenadas, que serían los árboles georreferenciados, en polígonos, que son los barrios, los barrios de la ciudad de Mendoza. O por ejemplo se puede hacer un mapa de calor con los delitos de la ciudad de Buenos Aires. También se puede calcular la distancia de las propiedades en venta en Properati a la estación de tren más cercana. Bueno, así muchísimas cosas. A la hora de trabajar con datos espaciales, lo más eficiente es combinar el uso de R o Python con el uso de QGIS para ver los datos. Por ejemplo, acá hay un mapa que muestra la cantidad de homicidios por barrio en el año 2018 según la base de datos de delitos de la página de datos abiertos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Otra herramienta que es muy utilizada en ciencia de datos es el lenguaje de programación SQL y varios programas asociados que usan este lenguaje para funcionar. La aplicación de SQL es la administración de bases de datos con gran volumen de datos. La principal característica es que permiten almacenar los datos en un formato relacional. Veamos brevemente qué significa esto, por ahí les va a servir. Siguiendo el ejemplo de la empresa de e-commerce, a la izquierda tienen una manera de ordenar los datos sobre los envíos en un formato de tabla tradicional o no relacional. Fíjense que para cada orden o envío, los valores de las columnas dirección y capacidad se repiten para cada orden que comparta el mismo centro de distribución. Por ejemplo, acá centro 1 tiene la dirección calle 1234 y se repite para la tercera orden que también salió de ese centro de distribución. Para un volumen de datos pequeños, repetir esta información no es un problema. Pero cuando empezamos a hablar de cientos de miles o de millones de órdenes, que es la realidad para muchas empresas, el espacio de almacenamiento digital que insume cada columna es una variable que se empieza a tomar en cuenta. Sobre todo porque primero, almacenar datos cuesta plata y segundo, procesar los datos cuesta tiempo, cuesta potencia de procesamiento. A la derecha entonces les muestro una manera de guardar los datos en unas tablas que se llaman tablas relacionales. En este caso hay dos tablas, una con la información de las órdenes que se vincula a través de una columna identificadora, que en este caso es el ID del centro de distribución, con otra tabla que acá tiene la información particular de cada centro de distribución. Noten que en este caso se evita repetir la información sobre la dirección y la capacidad de los centros de distribución para cada orden, simplemente necesitamos especificar el ID del centro y después para consultar la información del centro consultamos a la otra tabla. SQL entonces nos permite crear este segundo tipo de bases de datos y hacer consultas, o también se llaman queries, a estas bases de datos de forma rápida y eficiente. Por ejemplo, un tablero de visualización de datos hecho en Power BI como el que vimos antes se puede conectar directamente con una de estas bases creadas en SQL para mostrar gráficos con los datos en tiempo real, aprovechando de una base de datos con grandes volúmenes de datos. Bueno, hay un cuarto nivel, Data Engineer. Bueno, en realidad confieso que la jerarquización no tiene tanto sentido, simplemente fue una manera que encontré para ordenar las cosas y además no todo el mundo, creo que la mayoría de la gente no sabe todas estas herramientas a la vez, sino que sabe algunas porque cumple funciones específicas. Yo no soy un experto, pero si les interesa qué es esto de Data Engineer, acá les dejo algunas herramientas que suele usar un ingeniero de datos para que busquen por ustedes mismos. Incluyo esto porque la verdad es que gran parte de la infraestructura moderna de datos de las principales empresas y estados del mundo usan alguna de estas herramientas y hay mucho que aprender de acá. Bueno, bajando a tierra. Espero que no se hayan mareado mucho con tanta información. Voy a tratar de bajar a tierra algunos conceptos que quiero que se lleven de este video. Primero, si quieren empezar a pensar como data scientist,
tienen que empezar a hacerse estas preguntas. La primera es: ¿estoy usando la mejor herramienta para resolver este problema? Y la realidad es que si no conocemos, aunque sea de nombre, las herramientas que existen, nunca vamos a poder responder bien esta pregunta. Por eso este video, para que aunque sean tengan un paneo general de qué herramientas existen. La segunda es empezar a pensar de a poco qué tareas que hacen usualmente en su trabajo, en su computadora o para la facultad, se podría llegar a automatizar, sin olvidarse obviamente de pensar si efectivamente vale la pena el esfuerzo y el tiempo que hay que hacer. Luego, no se asusten si no saben por dónde empezar. Todos empezamos por algo, lo importante es empezar. Yo les di una ruta posible que me ayudó a ordenar la información, pero de ningún modo su camino tiene que ser así de lineal. Tampoco es necesario que se vuelvan expertos en cada herramienta que les mencioné. La ciencia de datos es una disciplina nueva que está en constante cambio. Si bien hay mucho que ganar, sobre todo en términos monetarios, por volverse expertos en alguna de estas herramientas en particular, para mí la clave está en que tengan conocimientos conceptuales básicos de varias herramientas y que adquieran la versatilidad para moverse de una herramienta vieja a una nueva que no conozcan sin antes saber cómo se usa. La curva de aprendizaje al principio es empinada, pero una vez que uno aprende a programar en un lenguaje, les aseguro que el próximo resulta mucho más fácil. Entonces, la conclusión es que nos equivocamos de carrera y tenemos que ir a estudiar programación de inmediato. La respuesta es no. Yo creo que hay varios motivos por los cuales estudiar una carrera en la Facultad de Ciencias Económicas es una ventaja para adentrarse en el mundo de los datos. En primer lugar, tenemos un bagaje estadístico-matemático importante, sobre todo en relación a otras ciencias sociales. El conocimiento matemático es lo que diferencia a alguien que sabe de análisis de datos de alguien que solamente sabe programar. Traten de evitar convertirse en alguien que sabe hacer un gráfico increíble o procesar un código recontra complejo, pero no tiene idea de interpretar qué significa el resultado. Después, al venir de las ciencias sociales y tener materias como pensamiento científico o epistemología, tenemos la capacidad de abordar los problemas de forma crítica y evitar quedarnos en la posición de mero instrumento, que es donde mucha gente recae cuando solamente estudia programación. Una cosa es ser el pibe o la piba que sabe de datos y otra cosa es ser el pibe o la piba a la que consulto cuando tengo un problema difícil y que además sabe solucionarlo con herramientas de programación. Otra cosa fundamental que tenemos y que no suele tener la gente que de entrada se dedica a la programación es que conocemos miles de aplicaciones reales para estas herramientas. Hay mucha gente que sabe mucho de programación, pero no se le ocurren tantos casos prácticos para poner lo que saben en práctica y en general dependen de que alguien más se ocupe del trabajo creativo y les diga qué hacer. En cambio, a nosotros nos sobran los problemas para resolver y lo que nos falta son herramientas confiables para resolverlos que podemos encontrar en la programación y en la estadística. Y por último, sepan que en términos de motivación, siempre es mucho más fácil aprender algo cuando tienen un problema concreto que resolver, que cuando tienen que aprender algo solo por el mero hecho de aprender. Yo no conocía lo que significaba programar hasta que tuve que hacer un trabajo práctico de econometría avanzada y no me quedó otra que sentarme y empezar a mirar videos de YouTube. Así que si todavía no tienen tiempo o ganas de aprender alguna de estas herramientas, quédense tranquilos que la oportunidad o la obligación de hacerlo ya les va a surgir. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video para introducirnos en algunos conceptos básicos de programación.